Con un gran número de fallas sismogénicas, entre las principales la de Boconó, la de San Sebastián y la del Pilar al oriente del país, Venezuela es un país con moderada a alta vulnerabilidad sísmica, por decirlo así. El 80% de su población vive justamente en estas zonas de más alto nivel de amenaza sísmica. ¿Qué significa esto? ¿Qué lo diferencia de lo que se conoce como riesgo sísmico? ¿Qué hacer en Venezuela si en estos momentos ocurriese un evento telúrico de gran magnitud? ¿Sabe usted, por ejemplo, si le pregunto cuál es el lugar más seguro de su casa, de su oficina, del lugar donde estudia, si ocurriese un terremoto en este momento? Pues si no lo conoce, quédese con nosotros porque estamos seguros de que la información que usted va a escuchar en esta próxima hora le va a interesar. Hoy vamos a hablar sobre cómo disminuir ese riesgo sísmico que tan elevado es en nuestro país. Además vamos a entender por qué de esto. Estamos en compañía el día de hoy de un representante de Funvisis, específicamente el director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, dispuesto a aclarar cualquier duda que haya en torno al tema. Así es, y ya estamos preparados. Además les damos la bienvenida como siempre a todos ustedes por acompañarnos como todas las mañanas a partir de las 8:30 en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que como siempre lo hace posible. Si quieren participar como todos los días con sus comentarios, con sus sugerencias y con las dudas que tengan respecto a este tema en específico, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Les recordamos hoy el hashtag o la etiqueta que estamos utilizando, Soluciones Sismo, en singular, sin la S al final. Vamos a comenzar entonces por aclarar este término. ¿Qué es un sismo? Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan. Y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno. ¿Es lo mismo que un terremoto? ¿Podemos utilizar la misma palabra? Básicamente sí. Quizás la diferencia puede estar desde el punto de vista estrictamente comunicacional. Okay. Es decir, uno habla de un terremoto para referirse a sismos que han generado grandes daños o que por su magnitud son considerables. Pero desde el punto de vista técnico, pues sismo, temblor o terremoto es exactamente lo mismo. ¿A partir de qué momento se determina si es un terremoto o un sismo? Básicamente lo asocian a los daños. Okay. Por ejemplo, a veces ha ocurrido un sismo de gran magnitud, magnitud 7, magnitud 8, pero en una zona en donde no genera mayor afectación, pues las personas generalmente tienden a utilizar el término sismo. Un sismo de gran magnitud ocurrió en determinada zona. Pero basta que ocurra este mismo escenario, pero en una región en donde, por el contrario, genera daños en la población y la gente tiende a utilizar el término terremoto para referirse a ese gran sismo que generó daños en la comunidad. Por lo devastadora quizás de la situación, Correcto. de los resultados de ese sismo. ¿Cómo se calcula la magnitud de un movimiento telúrico? Básicamente en Venezuela y en el mundo entero tenemos lo que son sismómetros. Son sensores bastante, digamos, frágiles a lo que es detectar el movimiento de terreno y se tienen instalados en todo el mundo. Venezuela, por ejemplo, tiene aproximadamente 38 estaciones sismológicas que monitorean toda la actividad sísmica en Venezuela. Con estos sensores, básicamente, cuando ocurre un evento sísmico, ellos perciben este movimiento, por supuesto, dependiendo de su magnitud, la amplitud va a ser mayor y esta información es la que nosotros en Funvisis, por ejemplo, con los analistas de sismogramas, procesamos para determinar la magnitud de un sismo. A mayor amplitud, por supuesto, va a ser mayor el valor que vamos a reflejar. Sin embargo, vale acotar, hay distintos tipos de magnitud. Hay desde una magnitud muy tradicional, que lo utilizan de hecho los medios de comunicación con bastante frecuencia, que es la escala de Richter, que fue el primer intento que se realizó para cuantificar la energía liberada por un sismo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ha evolucionado, por supuesto, todos los estudios científicos, la magnitud ha ido de magnitud local, pasando para una magnitud, por ejemplo, corporal, pasando para una magnitud MW, magnitud momento, que es la que utilizamos hoy en día y es la que nos permite comparar en el mundo un evento sísmico con respecto a otra. Es decir, la energía que liberó un determinado sitio, dependiendo de esa magnitud momento, la podemos comparar con otra magnitud momento ocurrido en otro sitio y es equivalente. ¿Y qué les ha permitido a ustedes tener o contar con estos tres tipos de medición? Básicamente, lo que te permite es utilizar
toda la información del sismograma. El sismograma, recuerda que cuando ocurre un evento sísmico se liberan distintos tipos de ondas sísmicas. A veces las personas cuando van a sentir un evento sienten un primer movimiento y posteriormente viene un movimiento mucho más fuerte. Esos son tipos de onda que van de alguna manera circulando en la Tierra. Entonces, toda esa información la registran en los sensores y esa información la vemos nosotros en el sismograma. Dependiendo de la información de ese sismograma que vayas a analizar, vas a tener un tipo de magnitud diferente. En algunos momentos es más precisa que otra, pero la magnitud momento, MW, es la que se utiliza ya a nivel mundial como la referencia a nivel de magnitud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la Tierra? ¿Por qué se registran estos eventos telúricos? Eso lo vamos a aclarar al regreso de esta primera pausa. Quédense con nosotros, ya venimos. Ok, vamos entonces a entender un poco qué es lo que ocurre para que la Tierra se mueva de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué origina un sismo? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la Tierra también tiene su propia dinámica. Es un ser viviente. De hecho, gracias a ello es que nosotros podemos observar, por ejemplo, volcanes en erupción. Por eso es que nosotros observamos grandes montañas u orógenos que se forman en el mundo entero, desde lo más internacional como los Himalayas, que uno conoce como las montañas más altas del mundo, pero también el territorio venezolano, podemos observar toda la cordillera andina. Entonces, cuando empezamos a ver también esas montañas, los volcanes, cuando empezamos a ver islas que quedan de alguna manera aisladas, que uno observa, oye, a veces con gran potencial turístico, pero empieza uno a maquinar y a averiguar cómo es que dieron formación cada una de estos elementos, empiezas a notar el carácter activo que tiene el planeta. Esa actividad también se traslada a lo que son todas sus componentes. Nosotros hablamos de que la Tierra la podemos formar como con rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas es lo que llamamos nosotros una placa tectónica. Entre ellas interactúan, se mueven, algunas colisionan, otras se separan. Por ejemplo, en lo que es el mar, el Atlántico, hay una fisura por donde sale material, magma, que se enfría y va empujando lateralmente el resto de las placas tectónicas. Por eso, hacia otras zonas, como por ejemplo Chile, en Sudamérica, la placa del Pacífico se mete por debajo de lo que es la placa de Sudamérica. Es energía que se libera y que viene del centro de la Tierra. Por supuesto, a medida que existe esta interacción, va a haber puntos en donde la fricción es muy fuerte y allí hay como que atasque. Pero por supuesto, la dinámica de la Tierra continúa. Por eso decimos, lo que necesitamos es tiempo para que esa energía que esté allí va a llegar un momento en que no va a soportarla la fricción y la libera súbitamente. Entonces producen estos sismos. Y esos sismos no van a ocurrir en otra zona más que en las zonas de interacción de placas tectónicas o donde están las fallas geológicas activas en todo el mundo. ¿Se mueven las placas tectónicas o se desplazan siempre de la misma manera? No. Por ejemplo, en el caso venezolano, Venezuela, por ejemplo, está básicamente limitado por dos placas tectónicas, la del Mar Caribe y la suramericana. Ellas se desplazan horizontalmente. El Caribe va hacia el este, mientras que Suramérica va hacia el oeste. Pero en la del Pacífico, que va hacia el este con respecto a Suramérica, no se desplaza horizontalmente, sino que se introduce por debajo. En este proceso de introducción por debajo, todo este material comienza a fundirse por las altas temperaturas que hay abajo y da origen a lo que son los volcanes. Por eso toda la zona de Chile y toda la zona andina tiene volcanes, a excepción de Venezuela, en donde no tenemos ningún tipo de volcán. Los volcanes están en Colombia o ya pasamos hacia lo que es Quiquenyen y las Antillas Menores. Eso, digamos, es un gran beneficio. Tiene sus beneficios, por supuesto. Se trata de una amenaza menos que tenemos que de alguna manera afrontar. Ahora, ¿es esto lo que convierte a Venezuela en un país de moderada a alta sismicidad? Sin duda. Como mencionaste en la introducción, tenemos fallas principales como la de Boconó, como la de San Sebastián, como la del Pilar, pero no hay que descartar también otras fallas geológicas importantes que han generado históricamente en Venezuela sismos importantes. Por ejemplo, la falla de Ocancón, la falla de La Victoria. De hecho, mucha gente quizás recordará el año 2009 cuando más o menos a las 4 de la mañana ocurrió un sismo muy cerca de Los Teques, producido justamente por una de estas fallas. Y es una falla menor, es la falla de La Victoria, pero está ubicada en una zona de alta demanda y alta asentamiento poblacional. Y, por ejemplo, también tenemos otras fallas importantes como la que está en el lago de Maracaibo, la de Icotea, la falla de Valera, entre otras. Y no pueden predecirse ninguno de estos eventos. Lamentablemente no. Y esto no es en Venezuela, sino a nivel mundial. Por supuesto, siguen realizándose los estudios, se están uniendo muchas áreas de investigación para tratar de determinar y precisar cuándo los sismos van a ocurrir. Pero lamentablemente no hay posibilidad en estos momentos de decir con precisión cuándo y dónde va a ocurrir un sismo. Sabemos que van a ocurrir en las fallas geológicas importantes y sabemos que históricamente han ocurrido y por tanto van a volver a ocurrir.
pero no sabemos exactamente fecha y hora. Y es esto lo que determina justamente la amenaza sísmica de Venezuela, esta gran cantidad de fallas sismogénicas que tenemos en el país. Sí, recuerda que nosotros manejamos lo que es el riesgo sísmico y el riesgo no es más que una relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza no la podemos cambiar, está allí. Son las fallas geológicas, es la interacción de las placas. Pero la vulnerabilidad es lo que el ciudadano puede manejar para que la ecuación del riesgo sea más baja. La vulnerabilidad depende de nosotros. Nosotros decidimos cómo construimos, decidimos dónde habitar, decidimos qué es lo que colocamos en nuestro entorno. Mientras lo hagamos más seguro y de la forma correcta, pues nuestra vulnerabilidad disminuirá y por tanto el riesgo sísmico. ¿Cuál es el grado de riesgo sísmico que tenemos en Venezuela? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en el próximo segmento. Ya venimos. Hola, soy el profesor Cachi y quiero explicarles cómo estar prevenidos en caso de sismos. Durante un sismo, cúbrete bajo estructuras resistentes. Mantén la calma. Después del sismo, sal del lugar usando las rutas de escape de menor peligro. Busca la prevención. Busca la prevención. Esta es una campaña que sacó adelante hace aproximadamente 2 años ya la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Bueno, el objetivo de esa campaña que inició ya aproximadamente hace 2 años fue tratar de llegar a esos espacios poco comunes para nosotros que veníamos abordando el tema de la prevención. Actualmente tenemos un programa educativo conocido como Aula Sísmica, con el cual las personas pueden solicitar talleres, tanto entes privados como entes públicos, comunidades organizadas, los colegios, etcétera. Todos ellos pueden tener acceso a este tipo de actividades que son educativas y además generan algunas actividades de simulacros y se dictan en FUNVISIS, pero también vamos a las comunidades según la sugerencia. Lo que sí es que nosotros dijimos teníamos que salir de ese espacio de confort y empezamos a abordar otras áreas. De hecho, realizamos exposiciones en el Museo de Ciencia, realizamos lo que fue el documental Venezuela Sísmica que se proyectó en las salas de cine durante aproximadamente 2 meses, realizamos hasta conciertos sinfónicos en donde se hizo alusión a lo que fue el terremoto de 1812, hasta exposiciones de pinturas que estaban relacionadas con los terremotos de 1812 y bueno, resulta que todo esto era estrategia para tratar de llegar a esas personas que no buscaban esa información preventiva. Y de allí sale justamente también el profesor Cachi, que ustedes lo observaron ahorita en el video, y que se utiliza muchísimo en los espacios del Museo Sismológico de Caracas, otro espacio que tenemos en el Observatorio Cajigal, llevando el mensaje de la prevención. Luis Campos Ontiveros nos dice por acá: buen día, este es un tema muy interesante que muchos no toman en cuenta en las escuelas y liceos, no lo hacen, es peligroso. También muchas personas por acá haciendo énfasis en qué es lo que está pasando en Mérida. Bueno, Mérida tenemos efectivamente un enjambre sísmico, es una situación que ya empezó el pasado 7 de noviembre y todavía hoy día continúa. Es una actividad sísmica que está enfocado en un segmento de la falla de Boconó y que históricamente ha generado sismicidad como esta y de hecho sismicidad fuerte en el pasado. Por lo tanto, estamos desde FUNVISIS realizando todo un esfuerzo con todo el equipo de trabajo para atender a las comunidades, para que se preparen, para que realmente este mensaje lo adquieran, pero más que lo adquieran y que lo sepan, es que lo practiquen, que lo pongan justamente ya en acción para que cuando estas situaciones impredecibles ocurran, pues estén muchos más seguros. Estamos a 30 de noviembre, pero más allá de esto, ¿es posible de repente determinar si ya la energía que iba a ser liberada en esa zona en específico, pues dio frutos ya? ¿No va a haber algún otro movimiento de mayor magnitud? Recordemos que las fallas geológicas son segmentos muy largos, son trazos de kilómetros y kilómetros de longitud. Apenas cuando ocurren estos sismos, por ejemplo el caso de Mérida, está enfocado en aproximadamente 25 kilómetros de longitud, pero la falla de Boconó tiene una longitud que excede los 300 kilómetros de largo. Entonces, estamos hablando de apenas un pequeño segmento, por lo cual cualquier energía que se libere allí no significa que las aledañas, las cercanas, no la puedan producir. Entonces, y para completar, los sismos tienen magnitudes que son además calculados de manera exponencial. Para que tú liberes la magnitud, la energía de un magnitud 4, necesitas aproximadamente 33 eventos de magnitud 3.
Para tú producir, liberar la energía de un cisco 5, necesitas 33 eventos sumados de magnitud 4 y así sucesivamente. ¿Por qué 33? Porque es exponencial. La magnitud es exponencial y para que tengan una idea, por ejemplo, el terremoto de Japón de magnitud 9 se produjo sobre una longitud de ruptura de 500 kilómetros. Pero para quienes se acuerdan, por ejemplo, en el año 2009 en Venezuela y específicamente al norte de Morón, ocurrió en magnitud 6,4. Eso apenas se produjo con una longitud de ruptura de 15 kilómetros. Imagínense, 15 kilómetros, 6,4, pero para producir un 9 necesitas 500. Ahí se puede ver la relación exponencial que hay entre magnitud y la longitud de ruptura de la falla. Ahora, ¿cuánta amenaza hay o digamos qué es peor? Un sismo de magnitud 5 que se haya registrado, por ejemplo, a 15 kilómetros de profundidad que uno que se haya registrado a 4. Eso varía un poco, varía, definitivamente todos los sismos superficiales son mucho más dañinos. Si por ejemplo tenemos el suelo y tenemos un evento sísmico a gran profundidad, pues la energía se va atenuando cuando llega a superficie. Pero si colocamos ese evento mucho más cerca, pues cuando se producen las ondas sísmicas impactan con mayor fuerza y se siente más el evento. Genera mayor daño. Por supuesto, pero ¿qué es lo que sucede? Dependiendo también de dónde está asentada la población respecto al epicentro. Un lugar típico en Venezuela en donde apenas sismos de magnitud 2,5 son ampliamente sentidos es en Valencia. Justamente la falla de la Victoria termina muy cerca de donde está el lago de Valencia y ahí se producen sismos que están básicamente en la ciudad. Por lo tanto, un sismo tan pequeño como 2,5 genera una gran alarma en la zona. Ahora, ¿cuál es el nivel de riesgo sísmico que tiene nuestro país? ¿Tenemos infraestructura adecuada o preparada para un poco sobrellevar o hacer frente a alguno de estos eventos telúricos de gran magnitud? Funvisis, por supuesto, a través de lo que es la norma Covenin, trata de actualizar y mejorar todos estos instrumentos para que los ingenieros civiles en sus elaboraciones, en sus proyectos que estén realizando, pues consideren toda esta amenaza. Las estructuras tienen que estar adecuadas a ello. También Funvisis no solamente se está quedando con la actualización en el presente de la norma Covenin, sino que está tratando de llegar vía ordenanzas a los espacios locales. Por ejemplo, estamos de la mano en estos momentos con la Alcaldía de Libertador, trabajando en la ordenanza que se aplicaría para Caracas y justamente aprovechando un proyecto bandera que tuvo Funvisis ya hace unos años, que fue la microzonificación sísmica de Caracas y también de Barquisimeto. A la par en Barquisimeto estamos trabajando de esta forma. ¿Por qué? Porque Caracas, por ejemplo, para que tengan, sabemos que es un espacio territorialmente hablando pequeño, pero tiene particularidades. El este de Caracas se comporta a nivel de suelo muy diferente al oeste. Por lo tanto, hay que hacer un énfasis en cómo se construye en esa zona y a través de la ordenanza lo logramos. ¿Cuáles son, digamos, nuestras mayores vulnerabilidades en el país frente a un sismo? Es decir, si en este momento ocurriese un terremoto de gran magnitud, ¿qué pasaría en Venezuela? Por supuesto, uno puede realizar proyecciones y de hecho Funvisis también participó, apoyó hace unos años un proyecto que se realizó con la Agencia de Cooperación Internacional, JICA, en donde se realizaron estudios simulando lo que ocurrió en el año 1967, cuando el terremoto de Caracas, hoy día. Haciendo esas proyecciones, por supuesto, se observaba que los daños eran considerables. Estamos hablando de una densidad de población totalmente diferente, estamos hablando de una cantidad de estructuras totalmente distintas a las que existían en esa época, pero lo más importante es que la gente tiene que concientizarse en que la vulnerabilidad generalmente la crea el propio ser humano. ¿Qué pasaría con las zonas populares en el país, por ejemplo? Son zonas, por supuesto, en alto riesgo. Pero también hay otras zonas en donde hay infraestructuras que en teoría se ven muy bien asentadas, pero están ubicadas en zonas inestables. Entonces a veces uno observa quizás las viviendas populares como de alto riesgo, pero también hay otras viviendas que están muy bien construidas, pero en unas zonas, en unos suelos, en donde no hay un adecuado estudio. ¿Hay cultura sísmica en Venezuela? Se está construyendo. Siempre me preguntan, ¿Venezuela está 100% preparada en esto? Y yo le digo, bueno, no hay ninguna comunidad en el mundo que esté 100% preparada. Así me digan inclusive la japonesa y la chilena, porque cada evento sísmico deja un aprendizaje. Entonces, la cultura preventiva es algo que está en constante evolución y depende de todos nosotros. Hay corresponsabilidad. Lo que nosotros enseñamos ahora depende de usted aplicarlo. ¿Y por dónde comienza esa enseñanza? ¿De quién es esa responsabilidad? Esa es una responsabilidad que va inclusive desde la familia,
pasando por los distintos temas que estamos apoyándonos a través del Ministerio de Educación para inyectarlos a través de los programas educativos que tienen hoy en día los niños. Los niños son definitivamente unas esponjas que absorben todo este tipo de información y que son útiles para crear justamente esa cultura preventiva. Y también Funvisis, a través de distintos programas, trata de llegar a esas comunidades organizadas, específicamente a través del aula sísmica Madeleine Guzmán. ¿Debe ser esto un problema prioritario en Venezuela? A pesar de la baja recurrencia con la que ocurren estos sismos fuertes en Venezuela, sin duda tiene que ser prioritario. ¿Para qué? Para reducir las pérdidas humanas, para reducir después los costos que significaría reconstruir. Y por supuesto, esto va a generar un bienestar para todas las personas, porque no es solamente para aplicarlo en Venezuela, es para aplicarlo a cualquier lugar al que vayas, porque también hay personas que de alguna u otra manera tienen la oportunidad de viajar y resulta que se consiguen con eventos sísmicos importantes. Entonces la cultura preventiva es como el paraguas a la hora de la lluvia. Tú te lo llevas por si acaso, porque ves el cielo un poco nublado. Si llueve, usted lo tiene y lo utiliza. Si no, pues lo tiene guardado. Para ir cerrando, ¿qué está haciendo Funvisis justamente para fomentar esa cultura preventiva? Como lo mencioné, el proyecto educativo Aula Sísmica Madeleine Guzmán es de alguna manera el espacio que cuenta Funvisis, justamente ubicado en el Llanito en Caracas, con el cual las personas pueden optar a talleres de prevención. Va desde la parte teórica hasta la parte práctica con simulacros. También a través del Museo Sismológico de Caracas, ubicado en el Observatorio Cajigal, otro espacio que además tiene un simulador de terremoto que las personas pueden subir a esta plataforma y sentir lo que sería un evento sísmico de estas características, aparte de que hay toda una serie de información por demás útil para todas las personas. ¿Está eso abierto al público? Abierto al público, sí. El Museo Sismológico, por supuesto, es recomendable que la gente llame, que paute su cita para poder visitar estos espacios. En el caso del aula sísmica, pues a través del correo prevención@funvisis.gov.be y a través de la página web de Funvisis, www.funvisis.gov.be, pueden tener información, pueden optar a este tipo de talleres y estamos siempre prestos a través de todas las redes sociales de apoyarlos. Es importante mencionar, Funvisis apenas es una planta que tiene 150 personas entre personal obrero, administrativo y científico. Por lo tanto, nos apoyamos hoy en día en lo que son los multiplicadores de prevención sísmica para que toda la información se vaya a todas las comunidades de una manera mucho más efectiva. ¿Quiénes son esos multiplicadores? Prevención civil, protección civil, por ejemplo, los bomberos, comunidades organizadas, personas inclusive que de alguna manera no tienen ninguna otra relación, pero están dispuestos a ser parte de esto, bienvenidos son y son de alguna manera formados a través de los programas de multiplicadores. Y por ello también nos van a acompañar en la próxima parte del programa representantes del Instituto Autónomo de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Miranda, quienes nos van a decir entonces qué es lo que podemos hacer, qué son esas cosas que nosotros debemos evaluar antes, durante y después de un evento telúrico. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Gracias por toda la labor que realizan desde Funvisis para prevenir justamente el riesgo frente a un sismo de gran magnitud en Venezuela. Gracias a ustedes y bueno, la prevención, a comenzar a aplicarlo, es lo importante. Así es. Hacemos una pausa, amigos, los dejamos con este video que habla un poco más sobre esa prevención de la que todos debemos conocer y ya venimos. Hola, soy el profesor Cachi y quiero explicarles cómo estar prevenidos en caso de sismos. Haz con tu familia un plan para reencontrarse después del sismo. Debes saber en dónde está cada uno en un día de rutina. Acuerden un punto de referencia que todos conozcan. Busca la prevención y vacúnate contra el sismo.